Buenas chicos, buenas chicas. En el video de hoy vamos a continuar viendo lo que fue la revolución neolítica. A partir de la domesticación de plantas y animales, los humanos mejoraron su alimentación. Esto hizo que las personas fueran más saludables y disminuyera la mortandad. Por todo esto, comenzó a crecer la población. Al mismo tiempo, la necesidad de cuidar los cultivos aceleró el proceso de sedentarización. A medida que aumentaba la población, se necesitaba más tierras para cultivar comida. Empezaron a construir graneros para guardar la cosecha y a realizar obras de riego para mantener sus cultivos. Todo esto desencadenó en la creación de aldeas, asentamientos con casas y otros edificios permanentes. La gran mayoría de las veces, estas aldeas y la agricultura se practicó cerca de fuentes de agua, como ríos. Las aldeas eran pequeñas para nuestros estándares actuales. La mayoría de los habitantes estaban emparentados y formaban clanes, como los que vimos en los pueblos cazadores-recolectores. Las tierras que rodeaban la aldea eran de propiedad comunal, es decir, pertenecían a todos, y se trabajaban de forma comunitaria también. La producción se repartía de forma equitativa entre las familias de la aldea, por lo que podemos decir que no existían prácticamente diferencias sociales marcadas. Pero, poco a poco, este tipo de vida fue cambiando. A medida que crece la población y se perfecciona la explotación agrícola, se necesitan mayores desarrollos de infraestructura para aumentar la producción. Esto deriva en que empieza a darse una especialización más marcada del trabajo colectivo. Si la aldea se une a otras aldeas, los clanes conforman tribus y se empiezan a explotar cada vez más recursos económicos. Otros humanos van a querer disputar esos recursos. Por ello empiezan a surgir la construcción de muros o empalizadas defensivos y desarrollarse actividades guerreras o militares para defender la aldea. Esto es la especialización del trabajo y va a dar lugar a relaciones de dependencia. El factor clave es la existencia de excedente, que habíamos visto en el video anterior. Este excedente ahora puede mantener oficios y tareas que no producen alimento pero son necesarios, como la actividad militar para la defensa, como dije antes. O, por ejemplo, empiezan a surgir individuos o grupos de personas que por sus habilidades o conocimientos se encargan de liderar y organizar la comunidad de forma más efectiva. Y, por realizar estas tareas, no pueden participar de la agricultura, entonces deben ser mantenidas con el excedente que producen otros. Con el paso del tiempo, los que se ocupan de roles de liderazgo comienzan a apropiarse de mayor excedente al que solamente necesitan para su subsistencia. Al no repartirse la producción de forma equitativa, la sociedad deja de ser igualitaria. La complejización social hace necesario mantener un orden interno específico y dirigir los trabajos comunitarios. Los que dirigen concentran poder y esto da lugar a sociedades de jefaturas. Así se da la división entre los que realizan tareas manuales y los que realizan tareas intelectuales. Con el paso del tiempo, mientras más se desarrollan las aldeas, esta división solo se profundiza más. Así comienzan a dividirse en dos grupos sociales. Por un lado, el grupo dirigente o dominante, integrado por jefes, funcionarios, sacerdotes, líderes guerreros. Estos disfrutaban de una situación de privilegio, más poder y mayor riquezas. Por el otro lado, el resto de la sociedad integraba el grupo de subordinados o dominados, donde se encontraban los pastores, labradores, artesanos, etc., los que producían los bienes que consumía toda la sociedad. ¿Cómo se apropiaban del excedente y bienes que no producían los grupos dominantes? A través de tributos que pagaban los subordinados en forma de trabajo o con parte de lo producido. La revolución neolítica provocó así una nueva forma de organización social, donde cada sector de la sociedad y sus individuos empiezan a especializarse en determinadas funciones y actividades productivas. Esta división social del trabajo significó, por un lado, sociedades humanas más ricas que antes, pero por otra parte, esa nueva riqueza era disfrutada por unos pocos privilegiados. La estratificación social, este proceso que acabamos de ver, significó el paso de sociedades igualitarias a sociedades desiguales. Algunas consideraciones generales sobre el desarrollo técnico y tecnológico de este periodo de la humanidad. A partir de la sedentarización y la domesticación de plantas y animales, surgieron mayores necesidades de intervención sobre la naturaleza. Al mismo tiempo, la especialización del trabajo y la división social del trabajo permitió liberar manos y mentes para desarrollar formas nuevas de manipular los recursos disponibles. Por ejemplo,
la humanidad empezó a construir represas y canales de riego a partir de la necesidad de una fuente de agua constante para regar los cultivos. También se desarrollaron nuevas herramientas que hacían el trabajo agrícola más eficiente, como machetes y arados, o el desarrollo de morteros para moler granos de cereales y elaborar harina para hacer pan. A medida que la organización social se vuelve más compleja, la humanidad aumenta su propia capacidad de producción de excedentes y acumular riquezas. En el mismo sentido, podemos encontrar el desarrollo técnico de la alfarería, para producir recipientes que permitan transportar, almacenar, cocinar, servir alimentos. O el desarrollo de la metalurgia, que permitió cambiar las herramientas hechas en piedra por otras más efectivas, producto de la manipulación de metales. Principalmente el cobre, ¿no?, era el metal que se usaba porque justamente era más blando y fácil de trabajar que otros. Las sociedades que lograron desarrollar mayores avances tecnológicos contaban con ventaja frente a otros pueblos rivales que no disponían de estas tecnologías. Otros inventos importantes del periodo para comentar, para tener en cuenta, son desarrollo de mejores productos textiles para proporcionar abrigo, o el invento de la rueda, que permitió transportar y utilizar la fuerza de animales para diferentes actividades que antes no se podía usar. Para ir finalizando, quería hablarles de la revolución urbana, o sea, el nacimiento de las primeras ciudades, que surgen alrededor del año 7000 a.C., en el cercano oriente. Estas ciudades se originan a partir del gran crecimiento de ciertas aldeas. Las ciudades presentan mucha mayor complejidad que las aldeas. Las construcciones son más sólidas, de mayor tamaño, y evidencian la mayor especialización de funciones económicas, sociales, políticas y religiosas. En estas se encuentran los primeros grandes palacios y templos protegidos por sistemas defensivos importantes, como muros de piedra. Dentro de los muros habitaban justamente los grupos dominantes, mientras que el resto de la población, los productores subordinados, vivían fuera de las murallas. Con el crecimiento de las ciudades también se dieron grandes obras de infraestructura, como por ejemplo acueductos para brindar agua a sus pobladores, calles para la circulación y el tránsito, sistemas de desagüe para arrojar desperdicios, etc. Pero a mayor población, mayores problemas de convivencia. Es por ello que los sectores dirigentes empiezan a establecer normas y reglas para reglamentar la vida de la comunidad. Pero esto vamos a trabajarlo más adelante. Hasta acá, por ahora, con esto finalizamos un poco lo más específico de la revolución neolítica. Cualquier duda que tengan sobre este tema u otro tema, ya saben, tienen mi mail, así que pueden escribirme por ahí, o cualquier otro medio que tengan a mano. Mucha suerte, chicos, mucha suerte, chicas. Chao.